Muy buenas, saludos cordiales, mi nombre es Samuel Ordóñez, estudiante del primer semestre de la carrera de Bioanálisis de la Universidad del Zulia. El día de hoy, junto a mi equipo, estaremos hablando y explicando un tema para la cátedra Anatomía Humana, dirigida por el profesor y doctor Luis Pacheco, el cual nos designó un tema basado en anatomía de cabeza y cuello. Junto a mis compañeros y yo estaremos definiendo cada uno de sus puntos generales, explicando su constitución anatómica, irrigaciones, partes del cráneo y demás. Buenas, saludos cordiales. Mi nombre es René Torres y les voy a hablar un poco sobre los 3 puntos iniciales de nuestra exposición. En primer lugar, les voy a hablar un poco sobre la cabeza ósea. Es el conjunto de huesos que forman al esqueleto de la cabeza, los cuales se encargan de rodear y proteger al encéfalo, a los órganos de los sentidos y de contener al aparato de la masticación. La cabeza ósea consta de 22 huesos, de los cuales solo uno es móvil, la mandíbula. La cabeza ósea se subdivide en dos, en viscerocráneo y neurocráneo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la superficie endocraneal. Está constituida por la zona superior del frontal, los parietales, la parte más superior de la escama del occipital hasta la protuberancia occipital externa, recorriendo la superficie en sentido anteroposterior. Observamos en la línea mediana la cresta frontal y el surco para el seno longitudinal superior. Por lateral, en relación a este surco, se encuentran las fositas granulares, donde se alojan las granulaciones aracnoideas. Cerca del ángulo posterosuperior del parietal se ubican los agujeros parietales. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la zona media o yugular. La zona media está comprendida entre las líneas visigomática y bimastoidea. En la línea mediana, la superficie basilar del occipital con el tubérculo faríngeo que presta inserción a la fascia faringoaxilar y la fosita navicular, anterior a él. Por lateral a esta zona se pueden encontrar 2 cuadriláteros, de los cuales tienen 4 ángulos y 4 eminencias óseas. El tubérculo cigomático, el proceso pterigoideo por anterior a él y el cóndilo del occipital, y el proceso mastoideo por posterior. Una serie lineal de crestas y eminencias extendidas desde el proceso mastoideo a la base de la lámina lateral del proceso pterigoideo. Proceso estiloide con su proceso vaginal, la espina del borde medial del ala mayor del esfenoides divide el cuadrilátero en 2 triángulos, uno anterolateral y otro posteromedial. El triángulo anterolateral contiene el conducto auditivo externo, la fosa mandibular y el tubérculo articular. Del temporal, la fisura tímpano escamosa, el agujero espinoso y el oval. El triángulo posteromedial presenta a su vez el agujero estilomastoideo para el nervio facial y la arteria estilomatoidea, el agujero yugular y la fosa yugular. Gracias. Como ya dije, mi nombre es Samuel Ordóñez y estoy encargado de definir el punto relacionado a esto, que serían los huesos del cráneo. Debemos de saber que el sistema esquelético está conformado por muchos huesos. Sabemos que los huesos funcionan como base mecánica, como reservorio de sales y estructura para el cuerpo. Entre ellos encontramos el cráneo, pero el cráneo no es una estructura completa. El cráneo como tal presenta formas, estructuras que los comprometen a ellos, articulándolos uno con los otros, para así formar lo que vendría siendo el cráneo. Entrando en definición, los huesos del cráneo como tal son 8. El hueso frontal, 2 temporales, 2 parietales, el hueso occipital, el hueso etmoides y el esfenoides. Entrando en primera definición, tenemos al hueso frontal. Es un hueso rígido que forma la parte, digamos, delantera del cráneo y tiene porciones verticales y horizontales. La porción vertical es aquella que le da forma, figura, lo que vendría siendo la frente. Y la porción horizontal es como, digamos, un techo de órbitas o sencillamente una cavidad ósea que se encarga de alojar lo que vendría siendo los glóbulos oculares. Estas inserciones, estas porciones como tal, dan paso a lo que son rebordes orbitarios o supraorbitarios, que es básicamente donde están las cejas. Junto a ello se articula con los huesos parietales, formando lo que vendría siendo la llamada sutura coronal o frontal, que es una pequeña rasgadura que se ve en la parte delantera del cráneo. Como siguiente punto tenemos a los huesos parietales.
también forman lo que vendría siendo parte de la base craneal, de su bóveda craneal. Tienen como característica ser rígido y ser complementado con el cráneo. A la línea media de la bóveda craneal se encuentra la sutura sagital, que por medio de gráficas que podrán ver, es una rajadura o digamos una brecha, una inserción que se ve en la línea media de lo que vendría siendo el cráneo. En su parte frontal se vincula, como anteriormente habíamos dicho, con el hueso frontal, en la sutura coronal o frontal también se le puede decir, y por su parte trasera tenemos lo que es la sutura landoidea, que es la vinculación con el hueso occipital. Tenemos ahora el hueso occipital. El hueso occipital forma también parte del cráneo. Su zona más amplia se conoce como la escama del occipital. Al lado de ello hay un agujero que se le conoce como agujero magno o también agujero del occipital, que presenta articulaciones superficiales con lo que vendría siendo la vértebra C1, arraigado como cóndilos del occipital se le puede conocer. Externamente a ello, en su parte posterior, se encuentra lo que es la protuberancia externa del occipital, que es básicamente una saliente que se puede palpar alrededor y posterior de la cabeza. Como al principio dije, los huesos temporales son dos. Como tal forman paredes laterales, es decir, uno izquierdo, otro derecho. Forman parte de la bóveda craneal, de su base y todo lo demás, y dejan lo que son tres porciones. La porción escamosa, la porción mastoidea o apófisis mastoide también se puede conocer en la literatura, y por último la porción petrosa. Definiendo lo que son cada uno de ellos, la porción escamosa, como habíamos dicho en la parte del hueso occipital, es su zona más amplia. También pasa en esta porción. Es su zona más amplia que se articula con el hueso parietano en su parte superior y también con el ala mayor del efenoide en su parte anterior lateral. Como siguiente, la porción mastoidea o apófisis mastoide está situada detrás del conducto auditivo externo, que bueno, es lo que da paso a la inserción del músculo esternocleidomastoideo para así dar paso a lo que es la porción petrosa. La porción petrosa, ella mantiene lo que es el conducto auditivo pero interno y medio de este, dando paso a lo que es el órgano vestíbulo-coclear, que es el oído, y también estos huesos mantienen lo que es el equilibrio. Bien, definiendo lo que vendría siendo ya las partes del cráneo, sus huesos, lo que cada uno conforma, tenemos ahora el hueso efenoides. Coloquialmente se le puede decir, hasta en la literatura se consigue, que tiene forma de murciélago, como tal forma parte de la base y es endocraneal, también formando laterales de este. En la línea media se encuentra algo llamado cuerpo del efenoide, que es básicamente donde se aloja una fosa llamada la silla turca. ¿Qué función tiene? Tiene una función muy importante, que es alojar una glándula del sistema nervioso llamado hipófisis, aquella que regula las hormonas y todo lo demás. Bien, como tal tiene articulaciones con dos alas mayores, que se le denomina posteriores, y dos alas menores, que se le llama anteriores. Bien, por ya entrar a lo que es la parte final de mi punto, explicado para ustedes, la parte del cráneo y demás, tenemos al hueso etmoides, que está situado en la parte anterior y central del cráneo y presenta una porción, volviendo a las porciones como tal, esta solo presenta una porción vertical, que se le conoce como lámina perpendicular del etmoides, que da paso a lo que vendría siendo la ubicación y forma lo que es el tabique nasal. Decimos que al terminar, o digamos en su parte final, hay como una especie de una cresta o un pico que se le denomina cresta de Galí, que está ubicada en la parte más anterior y central del cráneo. Y bueno, entrando en definición ya de lo que es esto, espero que lo hayan entendido. A continuación, mi compañero. Bueno, saludos cordiales. Mi nombre es Edil Suárez y mi punto a tratar son músculos de la cabeza y del cuello. Existen dos grupos de músculos, los músculos mímicos o de la expresión facial y los músculos masticadores. Musculatura mímica. Son músculos muy superficiales que se insertan desde los huesos craneales hasta la piel. Algunos rodean los orificios de la cara. Su contracción permite que variemos la expresión de la cara. Occipito frontal. Son fibras musculares que pasan por debajo del cuero cabelludo y llegan hasta la frente. Su contracción eleva las cejas y produce las arrugas de la frente. Orbicular de los ojos. Son fibras circulares y concéntricas que se disponen alrededor de las órbitas y en los párpados. Su contracción cierra los párpados y mueve las cejas. Nasal. Conjunto de fibras musculares de la nariz que permiten el movimiento de la misma. Orbicular de los labios.
Son fibras musculares que rodean la boca. Su contracción permite la aproximación y cierre de los labios, el movimiento de las alas de la nariz y el mentón. Elevador del labio superior. Son fibras musculares que vienen desde el borde infraorbitario hasta el labio superior a ambos lados de la nariz. Cigomático mayor y menor. Van desde el largo cigomático hasta la comisura de los labios. Su contracción lleva la comisura hacia atrás. Bucinador. Son fibras musculares transversales que forman las mejillas. Van desde la parte posterior de la mandíbula hasta la comisura de los labios. Su contracción permite soplar y apretar la mandíbula. Depresor del labio inferior o depresor del ángulo de la boca. Se encuentra en la pared de la barbilla y del mentón. Su contracción permite deprimir el labio inferior. Musculatura masticadora. Tenemos la temporal. Tiene forma de abanico. Se origina a los lados del cráneo y va desde las fosas temporales hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. Su contracción permite cerrar la boca elevando la mandíbula. También tenemos la macetero. Tiene forma rectangular. Va desde el arco cigomático a la cara externa a la rama mandibular. Su contracción también permite cerrar la boca elevando la mandíbula. Como por último tenemos pterigoideos. Son dos músculos, uno interno y otro externo. Están situados por dentro de la mandíbula y van desde el hueso efenoides hasta la cara interna de la mandíbula. Su contracción permite la obfusión de la boca y el movimiento de la mandíbula hacia adelante. Músculos del cuello. En el cuello se aloja un hueso pequeño llamado hioides, donde se van a insertar los músculos del cuello. Tiene forma de herradura y está situado detrás de la mandíbula. Músculos profundos. Escalenos. Son tres músculos que se sitúan a cada lado del cuello. Escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Van desde la apófisis transversa de las vértebras cervicales hasta la primera y segunda costillas. Prevertebrales. Son músculos pequeños que están situados delante de los cuerpos vertebrales cervicales, en la cara posterior del cuello. Suprayoideos. Son un grupo de músculos que van desde el yoideos hasta la mandíbula, formando el suelo de la boca. También tenemos los músculos superficiales, como tales, platimas. Pertenece a los músculos mímicos, es aplanado, amplio y cubre la parte anterolateral del cuello. Va desde la zona clavicular hasta la base de la mandíbula. También tenemos el esternocleidomastoideo, situado en la parte lateral del cuello. Va desde la clavícula y manubrio external hasta la apófisis mastoides y la línea occipital superior. Su parte inferior se bifurca en dos cabezas, una clavicular y otra external. La contracción de un lado permite el giro de la cabeza hacia el lado contrario. Infrayoideos. Están situados en la cara anterior del cuello, desde el hueso hioideos hacia abajo. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos cordiales. Mi nombre es Marian Pacheco y mi punto de definir son los vasos, la cabeza y el cuello. Arterias basilares. Se origina que es la unión de las arterias vertebrales derecha e izquierda y proporcionan sangre oxigenada en el cerebro, cerebelo y tronco celáfico. Carateroida izquierda-derecha, interna-externa. Son dos de cada lado y transportan sangre oxigenada del corazón a la cabeza al cerebro. Arteria vertebral es una rama arterial que tiene su origen en la parte superior de la arteria subclaviana. Tiene trabajo al llegar hasta la cavidad craneal, sube hasta inflarse hasta el cráneo. Vena yugular externa es una vena superficial, drena directamente con la vena subclava, se origina por la diversión posterior de la vena retromandibular y la vena ocular posterior. Vena vertebral reciben el nombre de vena de la columna vertebral en una red venenosa precifola la vertebral por fuera y por dentro de las columnas vertebrales. Encefálico, órgano que se encuentra dentro de la cabeza y que controla todas las funciones de un ser humano. El encefálico está formado por miles de millones de células nerviosas y está protegida por el cráneo, hueso y forma de la cabeza. Venas subclavia. En anatomía humana, las venas subclavias son dos grandes venas virales. La subclavia derecha o izquierda, su diámetro es aproximadamente al de un meñique. Buenos días, mi nombre es Ángel Pérez y les voy a hablar sobre la irrigación de la columna a nivel cervical. La irrigación está dada por las arterias vertebrales y las cervicales ascendentes. En la región torácica por las arterias intercostales posteriores. El drenaje venoso en ambas porciones está dado principalmente por las venas espinales, que forman los plexos venosos vertebrales interno y externo.
Las arterias espinales posteriores son un par de arterias que se originan a partir de las arterias vertebrales y cursan inferiormente junto a la cara posterior de la médula a lo largo de los surcos posterolaterales. Estas arterias son responsables de la irrigación del tercio posterior de la médula espinal. Las arterias medulares segmentarias se observan principalmente en asociación con la intumescencia cervical y lumbosacra, donde es mayor la necesidad de un buen aporte sanguíneo. Penetran en el conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Arterias radiculares. Aquellas arterias que irrigan las raíces nerviosas del nervio espinal y el ganglio de la raíz dorsal. No alcanzan la médula espinal, y las arterias radiculomedulares son un grupo de 8 a 10 arterias que alcanzan la médula espinal anastomostándose con el sistema longitudinal. Las arterias subclavias nacen a la derecha del tronco brachiocefálico, posteriormente a la articulación esternoclavicular, a la izquierda del arco de la aorta. Cada una de ellas se extiende hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se continúa con la arteria axilar, frente a la parte media de la clavícula. En la arteria subclavia se describen 9 ramas colaterales, que son las arterias vertebrales, la arteria torácica interna, la arteria intercostal suprema, la arteria cervical profunda, la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria transversal del cuello, la arteria supraescapular y la arteria dorsal de la escápula. La arteria vertebral nace de la cara superior de la arteria subclavia, cerca del origen de este tronco, y se extiende hasta la cavidad craneal. Al principio asciende en sentido casi vertical o ligeramente inclinada posteriormente, entre los músculos escalenos y prevertebrales. Anteriormente el ganglio cérvico-torácico y a la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical, y posteriormente a la vena vertebral y a la arteria carótida común. Tronco tirocervical. El tronco tirocervical es voluminoso y corto. Nace de la cara superior de la arteria subclavia, un poco lateralmente a la arteria vertebral. Se dirige en sentido superior y se divide después de un trayecto de algunos milímetros en 4 ramas terminales: las arterias tiroidea inferior, cervical ascendente, transversal del cuello y supraescapular. Arteria cervical ascendente. Asciende verticalmente al músculo escaleno anterior de la apófisis transversa entre los músculos escaleno anterior y prevertebrales. Se extiende hasta la cuarta, tercera o segunda vértebra cervical, donde termina. La arteria cervical ascendente da ramas musculares y ramas espinales que penetran en el conducto vertebral por los agujeros intervertebrales. Y ahora les voy a hablar sobre las venas. Entre las venas, grandes troncos venosos de la base del cuello mediante 6 venas principales, que son la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, la vena cervical profunda, la vena vertebral y las venas tiroideas inferiores. Venas vertebrales. A lo largo de todo el conducto vertebral existen plexos venosos denominados plexos venosos vertebrales internos. Alrededor de la columna vertebral también existen los plexos vertebrales externos, que las apófisis transversas dividen en plexos anterior y posterior. En el cuello, el plexo vertebral externo posterior está especialmente desarrollado en el espacio comprendido entre el hueso occipital y el atlas, donde adopta el nombre de plexo venoso subooccipital. La vena cervical profunda es extravertebral y está situada profundamente en la nuca. La vena cervical profunda comunica superiormente con la circulación venosa intracraneal y mediante las venas occipitales con las venas yugulares interna y externa. A nivel de cada agujero intervertebral está anastomosada con la vena vertebral y con los plexos venosos vertebrales internos. Las venas tiroideas inferiores nacen en números variables de la porción inferior de la glándula tiroides, descienden anteriormente a la tráquea, se anastomosan entre sí y se reúnen finalmente en 1 o 2 troncos principales que desembocan en la vena brachiocefálica izquierda. La vena subclavia es la continuación de la vena axilar y se une a la vena yugular interna para constituir la vena brachiocefálica del
lado correspondiente se origina anteriormente a la arteria subclavia, frente al borde inferior del músculo subclavio y termina posteriormente a la articulación esternoclavicular. Venas espinales. De forma paralela a la circulación arterial se forman las venas espinales anterior y posterior y las venas anterolaterales y posterolaterales. Las venas longitudinales se conectan entre sí por las venas coronales que rodean la médula formando otra red extramedular. Muchas gracias. Buenas, un saludo cordial. Mi nombre es Gabriel Pineda y les vengo a hablar un poco sobre la irrigación sanguínea de la cabeza y el cuello a nivel cervical. La arteria carótida es la encargada de la irrigación sanguínea de la cabeza y el cuello. Esta nace directamente del arco aórtico, a la izquierda de la arteria branquiocefálica. Posteriormente, esta arteria se divide en dos, en la arteria carótida común interna y la arteria carótida común externa. La arteria carótida posee diferentes orígenes dependiendo del lado del cuerpo. Por el lado izquierdo se origina en el arco aórtico y por el lado derecho se origina en la arteria branquiocefálica, pasando por detrás de la articulación esternoclavicular y dividiéndose en otras arterias, las arterias carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. La arteria carótida se bifurca a nivel del cartílago tiroides en arteria carótida interna y externa. La primera se encarga de abastecer el cerebro y las órbitas, mientras que la segunda se encarga de abastecer el cuello y cierta parte de la cara. Ahora, el glomus o cuerpo carotidio es un grupo ovalado de quimiorreceptores después de la bifurcación, que tiene como función medir los niveles de PO2 y los cambios de pH en la sangre. Este también puede controlar el volumen y el ritmo de la respiración. Seno carotidio es una dilatación en la base de la arteria carótida interna. Este posee varoreceptores que transmiten información sobre la presión arterial al hipotálamo y es inervado por la rama carotidia del nervio glosofaríngeo. Y bueno, oficialmente llegamos a la conclusión de esta exposición. Espero que les haya servido, espero que entiendan cada punto que mis compañeros pudieron exponerles y explicarles para esta actividad. Sin más nada que agregar, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.